Colosenses capítulo 1, Colosenses 1. Vamos a leer el pasaje desde el versículo 15 hasta el 23. Colosenses 1. Vamos a orar. Padre, en estos momentos, al tener tu preciosa palabra en nuestras manos, delante de nuestros ojos, rogamos que al leer nuestro espíritu sea edificado, que nuestra alma entienda lo que tú has escrito, el mensaje que tú tienes para nosotros. Te ruego que al considerar este y otros pasajes, nosotros seamos movidos a amarte más y a someternos más a ti. Rogamos, Padre, que hagas esta obra, porque queremos ver al Señor Jesucristo siendo glorificado, exaltado, magnificado su nombre por medio de nosotros y en nosotros. Rogamos que seas con nosotros y también, como bien oró nuestro pastor Yadín al inicio, sé con todas las demás iglesias que en estos momentos están o estarán predicando tu palabra. Esto pedimos para que Cristo sea honrado a través de República Dominicana y te lo pedimos, por favor. Amén. Dice así, Colosenses capítulo 1, tenemos ya varias semanas exponiendo este pasaje, poco a poco, las diferentes ideas que están en él. Vamos a leer a partir del versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, hablando del Señor Jesús, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. El Señor Jesús es el creador. Versículo 17, y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moverlos de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Regresando al versículo 18, vamos a seguir meditando sobre esta frase que el Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio. Esta es el segundo mensaje sobre este tema de que Cristo es preeminente sobre la iglesia. Los primeros versículos vimos que Él es preeminente sobre toda la creación, sobre todas las cosas. Él es la cabeza, el soberano, Él es el creador, Él es el que hizo absolutamente todo, el que sostiene todo. Él es el que dio las leyes naturales para que todo este universo esté ordenado y esté en su lugar. Que cualquiera de esas leyes que cambie solamente un poquito, el desastre se inicia en este universo. El Señor sostiene absolutamente todas las cosas. Y ahora, a partir del versículo 18, vemos la preeminencia de Cristo sobre la iglesia. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Es interesante como el Señor aquí pues nos muestra esta metáfora de el cuerpo.
Él es la cabeza y nosotros como iglesia somos el cuerpo. Antes de seguir, quisiera explicar un poquito bíblicamente qué es la iglesia. No podemos ahora mismo, no tenemos el tiempo de hacer un estudio sobre qué es la iglesia, pero básicamente, en resumen, la iglesia es todo aquel que habiendo reconocido a Cristo como Salvador y como Señor, se ha arrepentido de sus pecados y se ha convertido a Él, ha dejado su vida para seguir al Señor Jesucristo, para ser su discípulo. Todo aquel que ha tomado esta decisión de arrepentirse de sus pecados y convertirse a Cristo, convertirse en su discípulo y le sigue fielmente de acuerdo a su palabra, esa persona es parte de la iglesia. Y cuando nosotros, entonces aquí mencionamos la iglesia, el cuerpo de Cristo, nos estamos refiriendo específicamente a esa definición bíblica. No es cualquier religión que está por ahí, cualquier religión que se llame, aunque se llame iglesia, si no cumple con esto que la palabra de Dios ha determinado, no es iglesia, aunque se llamen iglesia. Bíblicamente no lo es. Repito, la iglesia está conformada de todas aquellas personas que se arrepintieron de sus pecados, reconociendo a Cristo como único y todo suficiente, Señor de su vida, Salvador de su alma, y están siguiéndole fielmente de acuerdo a las Escrituras. No importa dónde estén, si están en República Dominicana, si están en Haití, si están en China, si están en el Polo Norte, en el Polo Sur, en la Antártica, o si alguno se ha mudado a la Luna, no importa, es parte de la iglesia. También es parte de la iglesia todos aquellos que ya han muerto en Cristo Jesús, todos aquellos que cumpliendo con esos requisitos han ya muerto, ya han pasado. Bueno, desde que el Espíritu Santo inició la iglesia, como nosotros leemos en Hechos capítulo 2, hasta el día de hoy, todos aquellos que se convirtieron a Cristo son parte de la iglesia. La iglesia de hoy somos nosotros los que estamos vivos. Nosotros le hemos puesto este nombre a esta congregación, Iglesia Bautista Cristiana. La iglesia no son estas paredes. Este es un auditorio que se diseñó y se construyó y lo seguimos adaptando para que sea más fácil nosotros predicar la palabra de Dios, adorar al Señor, tener buen sonido, buena iluminación, buena climatización, etc. Pero eso es un auditorio. Nosotros le llamamos templo cuando nosotros estamos aquí como iglesia, pero cuando el colegio tiene actividades aquí mismo, esto es un auditorio. Okay, nosotros no tenemos, como iglesia, no tenemos que estar aquí. Nosotros pudiéramos comenzar a asistir o a reunirnos allá afuera en la cancha. De hecho, hay un pastor que nosotros ayudamos en Venezuela, que ellos compraron realmente un área, pero la iglesia fue creciendo, ya no caben en esa área y tuvieron que poner lonas en la calle, literalmente en la calle, al lado del templo, y ahí pues es que se están reuniendo porque ya no caben adentro. Entonces, y ellos de hecho, durante mucho tiempo, esa misma iglesia, durante mucho tiempo, estuvieron reuniéndose en una estación de gasolina que estaba abandonada. Y ahí tenía un techo y ellos se reunían ahí. Durante 2 años estuvieron. O sea que la iglesia somos nosotros, no es estas paredes. ¿Se entiende, verdad? Bien, entonces vemos aquí que en este pasaje, esta metáfora, que Cristo es la cabeza y que la iglesia es su cuerpo. Y esta es la verdad que queremos enfatizar en esta oportunidad. Cristo es la cabeza de la iglesia. Y voy a pedirle que sean pacientes conmigo un momentito.
para recordar un poco de biología básica, ¿ok? Biología elemental. La cabeza está dividida en tres partes principales o generales, que es el cerebro, es el cerebelo y es el tronco raquídeo o encefálico. Cada uno de esos después tiene también todas sus complejidades. Pero básicamente son esas tres partes que están protegidas por el cráneo. El encéfalo, que es lo que nosotros llamamos el cerebro, el caco, ¿okay? Eso es el encéfalo que compone esas tres partes, el cerebro, el cerebelo y el tronco encefálico. Bien, conectado al encéfalo, por medio del tronco encefálico está la médula espinal. Ustedes saben, la médula espinal que corre a través de la espalda hasta el coxis y está protegida por las vértebras. Desde ahí entonces sale una interminable red de nervios hacia absolutamente todo el cuerpo, hacia los miembros, hacia los órganos, hacia absolutamente todo, y son los que controlan y dirigen las funciones de los miembros y de los órganos. Mientras un cuerpo que está sano está conectado correctamente a la cabeza, todas estas funciones serán ejecutadas de manera precisa. Si un cuerpo y una cabeza y su cabeza están separados, ¿qué es lo que hay? Muerte. Okay, tiene que estar conectados. Okay. Entonces, esta es una preciosa metáfora que Dios usa en su palabra para nuestra mejor comprensión de lo que Él quiere comunicarnos. Cristo Jesús es la cabeza. Él es el que dirige la iglesia. La iglesia es su cuerpo. Y Dios diseñó, es interesante que Dios diseñó el cuerpo para que se pareciera lo más posible a la revelación de sí mismo en su relación con nosotros. Los miembros del cuerpo, un cuerpo que está sano, obedecen sin reservas a su cabeza. Ahora, todos nosotros somos muy selectivos en cuanto a cuáles áreas obedecemos y cuáles son negociables. Aún con respecto a la palabra de Dios, hay cosas que hemos decidido no obedecer. Aunque quizás la mayoría sí, hay cosas que hemos decidido algunos no obedecer. Eso es pecado. Pero nosotros lo manejamos y lo administramos en nuestra mente de tal manera que lo minimizamos. Y hay un libro excelente que creo que hace muchos años aquí lo estudiaron, que muy buen libro, escrito por el pastor Jerry Bridges, que se llama Pecados Respetables. Son aquellos pecados que nosotros entendemos que son pecadillos, pero que no es tan malo y lo pasamos por alto. Pero sí son malos, porque dentro de esos pecados está orgullo, está irritación, está falta de humildad, están muchas de esas cosas que es el día a día, el que no te tolero, no soy paciente contigo. Y esas cosas nosotros las pasamos por alto. Nosotros fusilamos a aquel que es adúltero, pero el que murmura y el chismoso, eso no parece ser tan grave. Pero realmente el chisme hace muchísimo más daño a la iglesia que una persona que adulteró y se arrepintió. No estoy minimizando el adulterio, pero estoy trayendo la murmuración y el chisme al lugar que debe tener y no tiene entre nosotros. Y no digo solamente en esta iglesia, estoy hablando en sentido general. Somos selectivos entonces en lo que obedecemos y lo que nosotros negociamos.
Pero yo quisiera que esta mañana, hermanos, nosotros podamos tomar la decisión de someter, de rendir, de disponer en todo nuestro corazón en obediencia al Señor como cabeza del cuerpo. No solo en lo que me es fácil, no solo en lo que me agrada, sino en absolutamente todo, rendirnos, someternos a lo que Él como cabeza disponga. Estimados, que Cristo dirija, controle, domine y gobierne tu vida es lo más sensato que tú puedes hacer. Que Cristo dirija, controle, gobierne, domine tu vida es lo más sensato que tú puedes hacer. Este pasaje, Pablo está destacando la persona de Cristo. Este pasaje que hemos leído. Y es importante ver en su contexto porque los colosenses, aunque el gnosticismo todavía no estaba desarrollado en ese tiempo, pero ya las raíces del gnosticismo estaban entrando y se estaban desarrollando en aquella época. Y los colosenses estaban captando algunas de esas ideas y las estaban interlazando con las verdades bíblicas. Y parte de esas cosas es que el Señor Jesús no podía ser hombre porque la carne es mala. Esa era una de las ideas que se estaba moviendo en aquel tiempo. Como la carne es mala en sí, Jesús no pudo nunca haberse humanizado, nunca debió haberse encarnado. O sea que no es verdad que Cristo vino en carne, solamente en espíritu. Él se parecía que él estaba en carne, pero no era real. Esa era parte de las ideas. Y, y que también él era no más que un buen maestro. Y Pablo corrige con esta epístola esas ideas y otras más. Cristo es Dios y Él es la cabeza de la iglesia, el preeminente, el supremo. Como bien dice el versículo, la segunda parte del versículo 18 que leímos, Él es el principio, Él es la cabeza, Él es el primero en orden, en prioridad, en comando, Él es la cabeza. Bien, en primer lugar quisiera que veamos que como cabeza Cristo dirige el crecimiento de la iglesia. Como cabeza Cristo dirige el crecimiento de la iglesia. Recuerden la definición de iglesia. En Efesios capítulo 4, si quieren buscar, pueden buscarlo, yo lo tengo aquí anotado ya. Efesios 4, versículo 15, el apóstol Pablo escribe, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, y fíjense que él se incluye porque está hablando de todos nosotros como iglesia, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, se ayudan mutuamente. Según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. De Pablo claramente utiliza la metáfora del cuerpo y de los miembros que todos nosotros debemos seguir creciendo mientras estamos unidos como consecuencia de la dirección de la cabeza sobre nosotros que es Cristo. En Colosenses capítulo 2, versículo 19, Pablo escribe, haciéndose de la cabeza, mayúscula, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Entonces, como cabeza, Cristo dirige el crecimiento de la iglesia. Cristo es aquel que se mueve entre la iglesia. Él está activo, Él no está sentado en el trono allá en el cielo, esperando, comiéndose una manzana, tomando café o jugo, esperando la culminación de los tiempos para entonces Él venir por segunda vez. No, el Señor está activo, Él está entre la iglesia. En Apocalipsis capítulo 1,
capítulo 1, versículo 12, dice, y me volví, Juan está escribiendo la experiencia, está registrando su experiencia, y dice, y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Y dice que él estaba en medio de los 7 candeleros. Capítulo 2, versículo 1 dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra y anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Entonces, el pasaje después describe que los candeleros es la iglesia, es cada una de las iglesias. El Señor se mueve entre las iglesias. El Señor Jesús sigue en medio de la iglesia hoy día. Es, hermanos, entonces necesario que nosotros mismos nos cuestionemos. Sabemos que el Señor es cabeza de la iglesia, sabemos que Él está activo en la iglesia, está activo entre nosotros, tiene a su cuerpo, dirige a su cuerpo, pero necesitamos hacernos esta pregunta: ¿cómo está la iglesia hoy? Y no vamos ahora a ser tan generales, vamos a evaluarnos nosotros aquí, la Iglesia Bautista Cristiana. ¿Cómo está la iglesia hoy? ¿Cómo tú la ves? ¿Cómo tú la percibes? ¿Cómo tú ves que está la iglesia hoy? ¿Y qué parte has tenido tú de esta realidad? Ya sea tu percepción de que las cosas están bien, o que las cosas no están tan bien, o que las cosas están mal. ¿Cuál ha sido tu parte en esta realidad? Somos nosotros el cuerpo de Cristo. Y si eres discípulo de Cristo, tú estás en el cuerpo de Cristo. Por su Espíritu, dice 1 Corintios capítulo 12, que cuando la persona se convierte a Cristo, el Espíritu de Dios lo coloca en el cuerpo. Lo sumerge, lo une al cuerpo, al resto del cuerpo de Cristo, para ser parte del cuerpo. Y por su Espíritu, por el Espíritu del Señor Jesús, Él te ha dado dones, te ha dado capacidades espirituales y te ha dado talentos naturales para que tú seas instrumento en sus manos. Instrumento de construcción, instrumento de edificación, instrumento en virtud del crecimiento y fortalecimiento de esta iglesia. ¿Cuál está haciendo tu parte? Porque somos muchos. Pero los expertos que han examinado estas cosas a través de los tiempos, los libros dicen que normalmente en las iglesias locales el 20% o menos hace el trabajo del 80%. El 80% está sentado. Entonces la pregunta es, ¿qué parte estás? Si las cosas no están bien en la iglesia, ¿qué responsabilidad tienes tú en ello? ¿Qué has hecho tú para que esto no sea así? ¿Qué has hecho tú para que podamos mejorar? En la gracia de Dios y por intervención de algunos hermanos, el pastor Yadín y yo estamos revisando muchas cosas de nuestro ministerio en esta iglesia y ha sido dolorosamente precioso este tiempo, porque hay que reconocer que tenemos parte cuando las cosas no están muy bien, y aunque el Señor también nos utilice, porque el Señor nos utiliza, por eso nos ha dado los dones, por eso tú tienes dones. Entonces, Él es la cabeza, Él dirige el crecimiento de la iglesia. Entonces, la pregunta es, ¿qué parte estás teniendo tú?
porque tú eres parte de la iglesia, tú eres parte, tú eres parte de este cuerpo, tú tienes los dones que el Señor te ha dado, tú tienes los talentos que el Señor te ha dado. Estos hermanos que tocan, estos hermanos que cantan, ¿por qué yo no estoy aquí? Porque ni toco ni canto. No tengo ese talento. Y gloria al Señor por los hermanos que sí lo tienen. Y nos ayudan a adorar al Señor. Están sirviendo al Señor. Pero hay otros que tienen otro tipo de talentos y disposición. Hay hermanos que tienen el don de servicio, siempre están disponibles y dispuestos a servir. ¿Qué se necesita hacer? Y dentro de esa disposición de servicio, entonces decimos que sí, te necesitamos en tal área, en tal área. Miren allá atrás, miren, doblen la cabeza, miren para allá atrás. Miren aquel buen mozo que está allá, mira, cerca de la pared. Está casado. Okay. Ese es un hermano que es una bendición, tiene don de servicio. Y el Señor le ha dado la capacidad de poder manejar todos esos aparatos. Y ahí está él, está sirviendo. Pero en esa área se necesitan más personas. El hermano Orlando Vidó, a quien amamos entrañablemente, su familia ya lo pidió, ya su residencia, no sé si salió, si ya está saliendo, creo que ya salió y él se va del país en mayo. O sea que va a hacer falta ahí, que él también colabora bastante con con su actitud de servicio, con su buena disposición, con su sonrisa, él está ahí sirviendo muy a menudo. Entonces se necesita en esa área. Y dentro de poco se le va a hacer a través de la iglesia, se le va a hacer disponible a todos ustedes un formulario donde vamos a preguntarle en qué área tú quieres servir. Y hay ahí, yo no las conté, pero un montón de áreas en que es importante que tú sirvas. Porque no debes estar aquí con los brazos cerrados, cruzados. ¿Ok? Sí, hay que servir. Para eso el Señor nos dio dones. Pero el Señor Jesucristo, mientras dirige el crecimiento de la iglesia, Él intercede por la iglesia. Él intercede delante del Padre como el intercesor, como el mediador, como dice Pablo a Timoteo. Él intercede por la iglesia. Romanos capítulo 8, versículo 34. Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Él intercede por nosotros. Él está intercediendo por ti. ¿Ustedes saben lo que eso significa? Que Él te tiene en su mente y corazón. Que Él está delante del Padre y menciona tu nombre delante del Padre. Dice, Padre, mira a José. Padre, mira a Miguel. Mira a Patricia. Mira a Ana. Mira a Claudia. ¿Okay? Él te tiene en su mente. Está intercediendo por ti. Tú no estás abandonado. El Señor te tiene presente. ¿No es eso glorioso, hermanos? Él está pensando en ti. Él está... ustedes han visto los niños, bueno, ahora con los nietos constantemente lo vemos, como cuando quieren algo, están ahí, mira, jalando el pantalón o la falda de la mamá, ¿verdad? Que quieren esto, que quieren esto. El Señor Jesús está haciendo eso en tu favor. Ahí con el Padre está intercediendo por ti. Eso es glorioso. Hebreos capítulo 7, versículo 25, por lo cual también puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Esos son los de la iglesia. Viviendo siempre, dice, hablando del Señor Jesús, viviendo siempre para interceder por ellos. Viviendo siempre para interceder por ellos. Eso es precioso. En 1 Juan capítulo 2 dice la Escritura que Él es nuestro abogado. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. O sea, el Señor nos está diciendo, abriendo la puerta para que pequemos. Dice,
Escribo estas cosas para que no pequéis. Ahora, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. ¿Qué mejor abogado que es? Nosotros conocemos muchos casos que por causa de abogados que no hicieron bien su papel, hay personas que la han pasado muy mal. Pero tenemos un abogado que es perfecto. ¿Por qué necesitamos un abogado? Bueno, fíjense lo que dice Apocalipsis capítulo 12, si quiere buscarlo, capítulo 12 de Apocalipsis, versículo 10. Miren lo que dice. Entonces, dice Juan, oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Encontramos en el contexto que se está refiriendo al diablo. Él es el acusador de los hermanos, es el acusador de cada uno de nosotros. Él lleva nuestros pecados, nuestras faltas delante del Padre y dice, mira a tu hijo, mira a aquel por quien tú moriste, mira lo que está haciendo. Pero nosotros tenemos un precioso abogado. También necesitamos este abogado por causa de la afrenta de nuestra propia conciencia. Porque no es solamente el diablo que nos acusa, nosotros muchas veces por haber pecado, nuestra conciencia está martillándonos todo el tiempo. Y necesitamos recordar que tenemos un precioso abogado. Romanos capítulo 2, versículo 14, dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley y hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando, fíjense lo que dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, la ley que está escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Entonces tenemos la ley de Dios escrita en nuestros corazones, y si conocemos la palabra de Dios que ha sido completada, porque acuérdense cuando Pablo escribió esto, la ley de Dios era solamente el Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento estaba en ese momento siendo escrito. Hoy día ya tenemos la palabra de Dios completa, y conociendo la palabra de Dios y yendo en contra de la palabra de Dios, la palabra nos acusa. En nuestra conciencia nos acusan. Entonces, ante acusaciones serias o acusaciones ligeras, tú tienes el perfecto abogado. Tú tienes un defensor que conoce perfectamente cómo librarte. No hay sistema que pueda contra él. Por más corrupto que sea el sistema, y ustedes saben muy bien que muchas veces el culpable se va libre y el inocente se queda como culpable por causa de la corrupción de los jueces. Pero no hay corrupción que pueda contra nuestro abogado. Podrá venir el diablo con todo su vasto, inmenso, extenso y gigantesco grupo de demonios en contra de nosotros, no podrán contra ti, porque tú tienes un glorioso abogado. Hermanos, este abogado tiene la perfecta defensa. Por eso que no se puede contra él. ¿Cuál es la defensa? La deuda ha sido pagada. La deuda ha sido cancelada en la cruz hace aproximadamente 2000 años. Nuestras culpas fueron clavadas con Cristo en la cruz. Nuestros pecados han sido lavados por su preciosa sangre. Y Él, al habernos perdonado, nos ha tomado y nos ha hecho hijos suyos. Esa es la iglesia. Por lo tanto, no importa cuál es la acusación.
¿Ustedes saben qué? Si no hay evidencia, no puede haber acusación. La acusación se cae. Y todas las evidencias en contra de nosotros han desaparecido porque quedaron clavadas en la cruz. Ve a ver dónde están. Búscalas. Dice Colosenses capítulo 2 que el acta de los decretos que había contra nosotros, el Señor la deshizo. Imagínate tú tener todas una seria acusación, un documento probablemente de 200 o 300 páginas o 500 para algunos, 1300 para otros, lleno de acusaciones. Y tú le pegas fuego a esas acusaciones. Todo ese papel se quema. Y tú lo tienes tirado en el piso. Y esas cenizas tú agarras y tú las pisas y haces así. Ahora recoge esa evidencia a ver si puedes. No hay evidencia contra tuya, amado hermano. La cruz ha hecho posible que tú estés perdonado. Y eso es lo glorioso en Cristo Jesús. Nuestros pecados pasados, los pecados presentes y aún los futuros, todos están perdonados. Y por eso es que dice el texto, yo no digo esto, no escribo esto para que pequéis. No, es que el que ha abrazado a Cristo, el que ha experimentado el amor de Cristo, el perdón de Cristo Jesús, no quiere pecar contra él. Porque ama al Señor y quiere glorificar al Señor. No queremos pecar contra él. No es por lo tanto, pensar que nuestros pecados están perdonados, que nuestra deuda está cancelada, no es para nada una puerta abierta para que nosotros vivamos como querramos. No, esa es una mentalidad impía, no es una mentalidad que ha sido, una mente que ha sido transformada por Cristo y para Cristo. Entonces, al recordar cómo el Señor nos ha limpiado y perdonado, consideremos también, hermanos, cómo nos tratamos los unos a los otros, cómo tratamos a los demás. Reconsideremos la gracia y la misericordia que hemos recibido y cómo la debemos extender también a los demás. Mi abogado es el abogado de mi hermano también. Mi abogado es tu abogado. No tenemos de diferentes abogados. El que te va a defender a ti, me va a defender a mí. Y va a defender a todos los demás hermanos. Es el mismo abogado. Y es el mismo argumento. Todo está cancelado. Es más, mi juez es tu juez. Y el que determina tu inocencia, ha determinado la mía también. En Cristo Jesús. Porque nuestras culpas fueron colocadas sobre Él. Él tomó nuestro lugar en la cruz, que era la paga de nuestro pecado. Por tanto, hermanos, la relación entre nosotros, sus hijos, deberá ser cálida. Una relación de amor, de apoyo, de paciencia, de esperanza, mientras nosotros vamos creciendo hacia la madurez y la plenitud que es en Cristo Jesús. Él es la cabeza, nosotros el cuerpo, y debemos entonces estar, que es parte de lo que el argumento es, que nosotros debemos estar unidos, creciendo en Él para gloria de Él. En segundo lugar, como cabeza, Cristo quiere su cuerpo unido. Él intercedió por nuestra unidad en su última oración al Padre, la llamada oración sacerdotal en Juan capítulo 17. En el versículo 20 dice el Señor Jesús mientras ora al Padre: mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno. O sea, el Señor Jesús está orando, intercediendo por los discípulos que están ahí cerca de Él, pero dice, pero no solamente por estos, sino por todos los que van a creer
como consecuencia todos los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Eso significa tú y yo, porque la predicación de ellos ha llegado hasta nosotros hoy. Gloria al Señor. Precioso, fantástico evangelio. Que todos sean uno, como tu Padre en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. La unidad es en Cristo y para Cristo. Hermanos, nosotros somos diferentes y tenemos caracteres diferentes, personalidades diferentes. Somos diferentes y tenemos niveles de crecimiento espiritual diferentes. Tenemos anhelos, somos completamente diferentes cada uno. Pero justamente porque somos diferentes es que el Señor pide unidad. Es por ser diferentes que el Señor quiere unidad. El cuerpo tiene que estar unido. Tú tienes 5 dedos y si tú los ves rápidamente, los dedos se parecen, pero no, tú sabes muy bien que cada uno es completamente diferente al otro. Y cuando yo quiero agarrar algo, la mano trabaja unida. Y si me falta un dedo, pues los otros van a compensar, pero eso hace falta. El Señor le quiere que nosotros trabajemos unidos para gloria de Él, que es la cabeza. Desde la cabeza surge la unidad. Es en Cristo y para Cristo. La unidad del cuerpo debe ser algo natural. O sea, tú estás aquí, todo tu cuerpo está contigo, no hay una parte que se quedó en la casa, aunque a veces mi mamá me decía que yo dejaba la cabeza en la casa. Y sabemos lo que eso significa, ¿verdad? Se me olvidan las cosas, etcétera. Cada miembro crece de forma independiente de si el otro crece o no, pero eso no es. O sea, aunque es verdad que cada miembro crece independiente, no importa si el otro está creciendo o no, el cuerpo sano crece todo al mismo tiempo, unido. Lo normal es que todos los miembros y órganos vayan desarrollándose y creciendo al mismo tiempo. Así es en la iglesia local. La metáfora es perfecta y de acuerdo a la naturaleza de cada uno. Y nuestro crecimiento, dice el pasaje, es en Cristo. Es en Cristo. Siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Todo el cuerpo debe crecer unido. De nuevo, recordando Efesios capítulo 4, versículo 16, de quien todo el cuerpo, dice, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Ese es el cuerpo, se está ayudando constantemente, mutuamente, y aún sin pensarlo, ¿sí? Según la actividad propia de cada miembro. Recibe entonces su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, por amor al Señor y por amor el uno al otro, nosotros debemos entonces tolerarnos, soportarnos, amarnos, apoyarnos, ayudarnos, colaborar el uno con el otro, en vez de estar, a mí no me gusta, que no sé cuánto, que me dijo, que no hizo, que hizo, que no, es completamente lo contrario. Todo el cuerpo se ayuda mutuamente. Las acciones de cada uno están intrínsecamente ligadas a la esencia del otro. Ese es el cuerpo. De nuevo, Colosenses 2:19, haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Debemos, hermanos, todos y cada uno aportar a la unidad con nuestras acciones de ayuda mutua. Todos. Con nuestras acciones de colaboración.
de exhortación, de paciencia, tratándonos con gracia y misericordia, como hace el Señor Jesucristo con nosotros. En la solicitud de membresía para hacerse miembros de esta iglesia, en esa solicitud, las personas que la reciben para que completen la solicitud de membresía y la firmen, en esa solicitud hay una parte de ese documento que está el pacto de la iglesia. Nosotros nos unimos en un pacto el uno con el otro delante del Señor. Parte de ese pacto, yo lo voy a leer los dos primeros párrafos. Dice lo siguiente: nosotros nos comprometemos, ayudados por el Espíritu Santo, a caminar juntos en amor cristiano, a promover el crecimiento de esta iglesia en conocimiento, santidad y salud, a promover su prosperidad y espiritualidad, a mantener su adoración, ordenanzas, doctrinas y disciplina, a contribuir gozosa y regularmente a sostener el ministerio, los gastos de la iglesia, a ayudar a los pobres y a esparcir el evangelio por todas las naciones. El segundo párrafo dice: adicionalmente, tomamos el compromiso de cuidarnos unos a otros en amor fraternal, a recordarnos unos a otros en oraciones, a ayudarnos unos a otros en enfermedad y en dificultad, a cultivar la simpatía cristiana en nuestros sentimientos y la cortesía en el hablar, a ser tardos en ofendernos, pero estar siempre listos para la reconciliación y en seguir las enseñanzas de nuestro Señor para buscarla sin demora. Los que tenemos ya unos buenos años aquí en la iglesia, ustedes se acordaban de ese pacto. Pero eso nosotros lo firmamos. Porque son los principios bíblicos de nosotros vivir como familia, como cuerpo de Cristo, para gloria de Cristo. En las últimas semanas ha sido tu instrumento para la unidad, ha sido instrumento de unidad o instrumento de discordia. ¿Ha sido útil para la unidad de este cuerpo tú? En el uso de tus palabras, ¿has sido canal para edificación? ¿Han sido los demás edificados por tu interacción con nosotros? Me voy a brincar uno de los puntos, o yo lo voy a decir bien rapidito. Cristo, como cabeza, Cristo establece el patrón para el matrimonio. Efesios capítulo 5, vamos a buscarlo, Efesios capítulo 5. Efesios 5. Este es el pasaje clásico que habla del matrimonio. Efesios capítulo 5. Dice el versículo 22. Las casadas, ¿lo tienen? Que búsquenlo por favor, Efesios 5, 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos.
Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Entonces, como cabeza, Cristo es el patrón para el matrimonio. Como cabeza, Cristo ama a su esposa con entrega total. Entonces, marido, sé como Él, sé como Cristo y entrégate totalmente a tu esposa buscando su bien en todo sentido y en todo momento. Como cabeza, Cristo buscó la edificación de su esposa. Marido, debes crecer en el conocimiento del Señor. Sí, tú, marido, debes crecer en el conocimiento del Señor, en el conocimiento de su palabra, en la dependencia de su espíritu. Trabaja en la santificación de tu esposa. Como cabeza, Cristo busca la glorificación de su esposa. Cuando dice a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin culpa. El Señor busca la glorificación de su esposa. Marido, trata a tu esposa de tal manera que la tengas en un pedestal. Trátala de tal manera que ella sea una mujer radiante y gozosa, reflejando ambos el carácter de Cristo. Como cabeza, Cristo es el líder y autoridad de su esposa, que es la iglesia. Esposa, por lo tanto, sigue a tu esposo como enviado del Señor para cuidarte. Es un acto de fe de parte tuya, de dependencia y obediencia a Él. Considera al Señor y lo que Él te pide aquí en este pasaje, en vez de fijarte en las faltas, en las carencias y en el carácter deficiente de tu marido. Síguele como al Señor, dice el pasaje. Como cabeza, Cristo es tu Salvador y establece a tu marido como tu cabeza. Esposa, no seas rebelde, no trates de ser más sabia que el Señor. Reconoce a tu esposo como representante del Señor Jesucristo en tu matrimonio y respétalo, admíralo y elige seguirlo. Cuando ambos decidamos someternos al patrón del Señor como esposa de su iglesia, como cabeza de la iglesia, el Señor entonces tendrá verdaderos y dignos representantes ante el mundo. La iglesia crecerá en unidad, en amor, en valoración mutua y en fortaleza. Y por último, como cabeza, Cristo es el Salvador. Cristo es el Salvador. Dice ahí mismo en Efesios 5 que Él es el Salvador como cabeza. Y segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18, Él escribe, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria y honra hasta el día de la eternidad. Amén. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Primero Juan 4:14, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. La iglesia, amados, existe porque Él se entregó para salvarla. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, la iglesia existe porque Cristo se entregó totalmente para salvarla. Tito capítulo 3. Si pueden buscarlo, Tito capítulo 3. Tito capítulo 3. Tito está después de Timoteo. Estamos terminando. Capítulo 3, versículo 4. El, el apóstol Pablo dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador
cuando se manifestó esa bondad y su amor para con los hombres, nos salvó. Fíjense que está en pasado, ¿no? No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó sobre nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. El Señor como cabeza es el Salvador y debemos reconocerle como el Salvador, aceptarlo como Señor, porque Él es Señor y Salvador. Si tú estás aquí en esta mañana y todavía no has dado ese paso de que tu vida tú reconoces al Señor Jesucristo como el único y verdadero Señor de gloria, Salvador del mundo, como señaló Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quieres que tu pecado sea perdonado? ¿Quieres que tu pecado sea limpiado una vez y para siempre? El Señor Jesucristo es el único que lo puede hacer. Si te entregas a Él, Él lo hará, porque para eso Él vino. Toma esa decisión aún en este momento. Tú puedes tomarla ahí sentado en tu asiento, no hay que hacer nada especial. Es una decisión. Seguir al Señor Jesucristo es una decisión. Donde tú dices, es verdad, yo he vivido, aunque yo he creído en Dios o quizás no he creído tanto, pero sea cual sea la situación particular tuya, reconoce a Cristo como Señor y Salvador. Reconócele que Él es Dios y que Él es el dueño, que Él es el soberano. Él es el juez, pero también Él es el abogado. Reconócelo. Su sangre lavará todos tus pecados. Serás perdonado y Él te recibirá como hijo, dándote vida eterna. ¿Qué más queremos? Somos selectivos en qué vamos a obedecer en cuanto a la palabra de Dios y cuáles son las cosas que para nosotros entendemos o las presentamos como no tan graves. Y eso está mal. El Señor quiere que nosotros nos rindamos por completo porque el cuerpo obedece a las instrucciones de la cabeza. Y nuestro Señor Jesucristo es la cabeza y Él ha determinado, aquí está su palabra, para que nosotros nos rijamos nuestra vida por medio de ella. Por lo tanto, sometamos, vamos a rendirnos, a disponernos por completo todo nuestro corazón en obediencia a nuestro Señor como cabeza. Recuerda que Cristo dirija, controle, domine, gobierne tu vida es lo más sensato que tú puedes hacer. Padre, gracias por tu palabra y pedimos en estos momentos que tú tengas cuidado de nosotros y nos ayudes a ciertamente a rendirnos ante ti, a permitir que tú domines nuestras vidas, que tú gobiernes nuestros pensamientos y acciones, nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestras ambiciones. Lo que nosotros tenemos hoy, todo es tuyo, porque tú puedes decidir quitarlo un momento para el otro. Aún, Señor, nuestras destrezas, nuestros dones y nuestros talentos, tú puedes hacer algo en nuestras vidas que nos limites por completo. Pero Padre, sabemos que ese no es tu plan. Tu plan es que nosotros te sirvamos. Tu plan es que nosotros seamos hijos tuyos y siendo hijos tuyos, te sirvamos para gloria de tu nombre. Quizás, Padre, tú has traído a alguna persona esta mañana para que sea salva. Tú eres el Salvador. Por lo tanto, haz tú la obra que nosotros no podemos hacer. Mientras tenemos los ojos cerrados, si tú estás aquí presente, ¿tú crees que Jesucristo es el Salvador? La misma palabra
ese título de que Él es Salvador significa que Él tiene que salvar. Y si Él tiene que salvar es porque alguien está en peligro. Y el peligro es que el pecado nos lleva al infierno. Y el Señor es el Salvador para rescatarnos de ese castigo y darnos la vida eterna, el perdón y la vida eterna, hacernos sus hijos. ¿Tú crees que Jesucristo es el Salvador? ¿Ya te ha salvado entonces? Ahí en tu asiento, dile: Señor, me rindo a ti ahora. Sálvame, por favor, y perdóname. A partir de ahora quiero ser tu discípulo. Gracias porque tú estás dispuesto a recibirme. Soy tuyo a partir de este momento, Señor. Es tus palabras, yo te estoy dando solamente una orientación. No hay una oración mágica, es tu arrepentimiento delante del Señor y reconocerle a Él como Señor y Salvador de tu vida. Y tú, amado hermano, hermana, ¿qué parte estás tú teniendo en la iglesia? ¿Eres tú parte de los que edifican? ¿Eres tú parte de los que solamente están observando? Aún peor, eres tú parte de aquellos que están rezagando a la iglesia. ¿Hay algo de lo que tienes que arrepentirte en esta mañana? ¿Hay algo que tienes que confesarle al Señor? En esta mañana: Señor, no he sido fiel, Señor, y he pecado contra ti en esto, en aquello. Toma la decisión. Arrepiéntete en este momento. Tú sabes que tú tienes un perfecto abogado. Tu pecado ha sido clavado en la cruz. Él te perdona. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por ser la cabeza y por tenernos a nosotros como tu cuerpo. Para gloria de tu nombre. Amén.